Saludos una vez más en Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos. Antes de abundar y adentrarnos en otro programa, le queremos dar las gracias a cada uno de ustedes, sí, que semana tras semana nos han acompañado para poder aclarar dudas, llenarse de mucha información y también ampliar la visión sobre diferentes condiciones y enfermedades. Hoy no es la excepción. Y hemos invitado entonces a el endocrinólogo Luis Hernández. Doctor, gracias por acompañarnos ya para cerrar con broche de oro. Muchas gracias, Isaac. Un placer. Muchos saludos a usted y muchos saludos a todas las personas que nos oyen o nos ven, ¿verdad? En este día. Un placer estar con ustedes. Así mismo es. Doctor, como siempre, queremos entonces ya abundar en otro de estos temas, este universo de lo que trae el mundo de la salud. Cuando se habla de órganos, y quizás las personas lo primero que piensan es en órganos más grandes, la piel, el corazón, el hígado, pero no en la mayoría de los casos se habla de este órgano que es muy pequeño, pero que es muy importante, y estamos hablando de la glándula de las tiroides. Doctor, ¿qué son las tiroides para quienes no conocen de lleno lo que ejerce este órgano? Pues sí, mira, Isaac, el tiroides es una glándula que se encuentra en el área anterior del cuello. Como usted, esta es en forma de mariposa, está justo sobre lo que son las clavículas, ¿verdad? Okay. Y esta glándula se encarga, es sumamente importante y fundamental porque se encarga de regular el metabolismo de la mayoría de los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Y cómo los órganos utilizan la energía. Así que, como muy bien dijo, una glándula sumamente importante, aunque pequeña, y ejerce una función primordial en nuestro sistema. Así mismo es. Comúnmente se escucha en la calle dos términos, y lo digo de manera coloquial, y estamos hablando del hipertiroidismo y del hipotiroidismo. ¿Cuáles son las diferencias? Pues mira, Isaac, el hipotiroidismo es cuando la glándula pierde la capacidad de mantener, de producir los niveles de la hormona adecuadamente. O sea, que hay una deficiencia de la hormona tiroidea a nivel de la sangre para trabajar en los receptores de cada uno de los tejidos donde tiene que hacer su función. En el caso del hipertiroidismo, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Es una hiperestimulación de la glándula tiroides en la mayoría de los casos, ya sea por anticuerpos otras reacciones, ¿verdad? Claro. Otros insultos, que produce un exceso de la hormona a nivel de la sangre. Y en ese caso, ninguna de las dos entonces son buenas. Si pudiéramos hablarlo, tenerlas descontroladas, ¿no sería bueno entonces ninguno de estos dos casos? Pues definitivamente, ¿verdad? Lo primordial es tratar de mantener un balance. El cuerpo del ser humano, el organismo, pues es algo fantástico para mí, ¿verdad? Y maravilloso cuando uno piensa que el tiroides y el cuerpo del ser humano es capaz de autorregularse. Entonces, tenemos a nivel del cerebro la pituitaria y el hipotálamo, que producen la hormona estimuladora de tiroides o TSH, que esa hormona entonces estimula al tiroide a producir lo que son las hormonas tiroideas, la tiroxina o la tirotironina, ¿verdad? Que es lo que conocemos comúnmente como T4 y T3. Claro. Esa hormona es la que va en sangre a hacer su función, y la pituitaria y el hipotálamo pueden identificar si hay una deficiencia de esa hormona en sangre y regular la estimulación de la glándula del tiroide para mantener un balance o una homeostasis, ¿verdad? Para que todo el organismo del ser humano se mantenga funcionando en sus niveles estables, ¿verdad? Ambas son una inestabilidad para el mecanismo del cuerpo del ser humano, ¿verdad? Tanto la deficiencia como también el exceso de la hormona, y puede causar síntomas y complicaciones a mediano plazo. Claro. Según lo que usted ve diariamente en MMM Multiclínica, ¿se ven más casos de hipertiroidismo o más casos de hipotiroidismo? Pues sí, actualmente es mucho más común el hipotiroidismo. En Puerto Rico, ¿verdad? Hay una incidencia sumamente alta, y esto porque la causa más común del hipotiroidismo en la nación de los Estados Unidos y en Puerto Rico es por anticuerpos, y esto tiende a ser hereditario, o sea que pasa de generación en generación, y pues aumenta en nuestra población hay una muy alta incidencia de esta condición. Y dentro de los pacientes que sufren del hipotiroidismo, ¿cuáles pudiesen ser entonces estos primeros signos que quizás el paciente no conoce,
que entonces puede llevar ya a decir, a tener una certificación de un profesional y diga, usted tiene hipotiroidismo. ¿Cómo se certifica que lo tiene? Es bien importante porque al principio puede ser que no desarrollen tantos síntomas o no sean tan evidentes para el paciente los síntomas de la condición. Okay. Sin embargo, según va empeorando la condición, pues comienzan a tener lo que es aumento de peso. En el caso del hipotiroidismo, ¿verdad? Tienen fatiga, cansancio, problemas en el sueño, constipación podría verse también, ¿verdad? Son los síntomas más comunes, pérdida de cabello, entre otros, cambios en los periodos menstruales de nuestras pacientes féminas, ¿verdad? Pueden haber, son múltiples los síntomas porque todo el metabolismo del ser humano se pone un poco lento, ¿verdad? Pierde su estabilidad. Y en ese caso, ¿cómo se logra o se obtiene una prueba para entonces poder discernir? Yo me imagino, doctor, que al usted describirnos estos síntomas puede confundirse. De acuerdo. La prueba más importante es importante que cuando sienta alguno de estos síntomas, porque pueden verse en otras condiciones, la anemia da cansancio, da fatiga, Claro. Podemos aumentarle peso por otras condiciones, pues que lo consulten con su médico y es sumamente importante hacer los niveles de lo que es la hormona estimuladora de tiroides o el TSH, como comúnmente lo vemos en el laboratorio, ¿verdad? Y lo que es el T4 libre o los niveles de tiroxina libre en sangre, para poder correlacionar, ¿verdad? Si los niveles de tiroxina están disminuidos y entonces poder ver cuál es la etiología o dónde está el insulto, si es a nivel de la pituitaria o el tiroides, para que los niveles estén por debajo de los parámetros normales. Entonces, si el TSH está elevado y el T4 está disminuido, quiere decir que el TSH está la pituitaria está tratando de estimular más el tiroides a producir más hormonas porque no está produciendo la suficiente. Y ahí es que vemos lo que es hipotiroidismo en diagnóstico. Vale. Es bien importante que hay pacientes mayores de edad, que lo vemos mucho en nuestra población, que la hormona del TSH o la hormona estimuladora del tiroides podría estar un poco más elevado de los niveles usuales o los parámetros normales para otros pacientes. Y es bien importante correlacionarlo con el T4 o la tiroxina libre para asegurarnos que ambos, ¿verdad? Que la tiroxina en efecto está bajita y el TSH está elevado para poder diagnosticarlo en esta población, porque hemos visto en los estudios más recientes que podrían tener hasta 8 o 9 de TSH algunos pacientes cuando los niveles normales son alrededor de 4 o 5, varía por laboratorio, ¿verdad? Y no necesariamente tener hipotiroidismo porque están totalmente asintomáticos. Claro. Y porque los niveles de la hormona tiroidea están totalmente estables, lo que es el T4. Así que es bien importante, ¿verdad?, discernir y que el médico haga esta evaluación para tomar las decisiones y el diagnóstico adecuado. Me llama mucho la atención, doctor, esta población, los adultos mayores. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo es común que se desarrolle ya dentro de los 65 años o más, o se puede ver, o es más común verlo desde un poco antes. Pues mire, usualmente se ve un poco antes, se ven pacientes más en la edad media que en los pacientes mayores, pero sí, hay muchos pacientes que lo presentan en la adultez mayor. Y más lo he visto, por ejemplo, en las clínicas de MM multiclínicas, lo he visto más pacientes desarrollan hipertiroidismo en algunos casos, y es más cuando tienen estrés añadido, que entonces desencadenan que esos anticuerpos que quizás estuvieron dormidos durante muchos años, despierten en esos momentos, ¿verdad? Y se desarrolla la condición. Claro. Estas condiciones tienden entonces a desembocar en otras condiciones dentro del paciente. Sí, el hipotiroidismo, cuando vemos el hipotiroidismo y hipertiroidismo, la mayoría, las causas más comunes de ambos son anticuerpos, es por anticuerpos. Cuando tenemos una condición por anticuerpos autoinmunes, pues es bien común que hayan condiciones autoinmunes concomitantes. Entonces siempre tenemos que descartar diabetes, enfermedad celíaca, entre otras, ¿verdad? En los pacientes con hipotiroidismo causado por anticuerpos. En adición, pues lamentablemente si nosotros no nos diagnosticamos a tiempo y no toman las medidas necesarias de tratamiento para esta condición, a mediano o largo plazo puede traer problemas severos, ¿verdad? Entre ellos tenemos receptores de la hormona tiroides en el corazón. Cuando es una deficiencia muy severa puede causar bradicardia y en algunos pacientes lamentablemente podría causar hasta fallo cardíaco si no se trata adecuadamente. Así que es serio, ¿verdad? Y es importante tratar la misma como
como se recomienda por los médicos. Claro. Retomando la línea de las estadísticas y lo que vemos dentro de estas condiciones aquí en la isla, doctor, ¿se ve ambas, ya sea más en los hombres o en las mujeres? Pues mire, se ha visto, por lo menos a nivel nacional, aquí en Puerto Rico la data yo diría que está más generalizada a nivel nacional con los Estados Unidos. Okay. Y se ve más en las mujeres. Usualmente el hipotiroidismo y el hipertiroidismo es mucho más común en las mujeres. Okay. Sin embargo, por ejemplo, cuando da en el hombre, pues podría ser más severo. Así que es importante para ambos géneros, ¿verdad? Hacer el diagnóstico a tiempo. Yo imagino, doctor, que cuando los pacientes van a su consultorio y obviamente a MMM Multiclínica, le dicen, doctor, es que yo he escuchado que uno me hace engordar o otro me hace adelgazar. ¿A qué se debe esta teoría? Pues mira, sí, es que en efecto una de los síntomas más comunes los primeros que vemos en el desarrollo de ambas condiciones, en el caso de hipotiroidismo es un aumento en peso, pero usualmente es un aumento en peso de unas 10 libras en un mes, ¿verdad? Que a veces los pacientes aumentan 20, 30 libras y dicen, no, eso es mi tiroides que está malo, pero no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que también la dieta que hacemos y otras cosas pues, pueden influir. Y en el caso del hipertiroidismo, pues hay una pérdida marcada de peso en ese primer mes también, ¿verdad? Usualmente también alrededor de 10 libras y es una pérdida que el paciente se da cuenta que porque no estaba tomando ninguna medida para bajar de peso y es una pérdida de momento inusual. Claro. Yo le pregunto, doctor, ¿qué otros profesionales, ya que tenemos entonces toda esta explicación de lo que es la glándula de la tiroides, qué otros profesionales trabajan mano a mano con usted para poder atender los pacientes? Porque destaca varios síntomas y quizás, y me quiero dirigir ya en el campo a nivel emocional, puede afectar significativamente. ¿Son los psicólogos con quienes ustedes trabajan mano a mano y que otros profesionales también están ahí? Pues mira, sí, uno de los síntomas más comunes del hipotiroidismo, ¿verdad? Podría desencadenar depresión y disminución del estado de ánimo de los pacientes. Es también bastante común en esta condición. De hecho, es una de las pruebas que todo psiquiatra usualmente realiza antes de hacer un diagnóstico de depresión, porque es algo tratable y modificable, ¿verdad? Claro. Así que es importante hacer esa prueba. Y sí, trabajamos de la mano, en especial en las clínicas particularmente tenemos los psicólogos ahí mismo al lado, ¿verdad? Yo digo en la puerta del lado que podemos hacer esa consulta y darle el apoyo al paciente en el momento. Y es esencial trabajar integrado, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, que también los tenemos disponibles, gracias a Dios, en las clínicas, y trabajar entonces en un equipo interdisciplinario para el bienestar de nuestros pacientes, que es lo más importante. Claro. Usted destacaba el estrés, que estamos aquí ya en ese mismo campo. ¿Puede entonces alguna situación ajena a nuestro exterior, y me refiero ya a situaciones de la naturaleza, por ejemplo, si vemos huracanes, temblores, la misma pandemia, porque pues, uno tiene unas situaciones personales, pero ya con estos escenarios de la naturaleza que uno no puede controlar, puede entonces convertirse en acelerante para poder degradar estas condiciones, doctor? Lamentablemente sí, particularmente el estrés que entra en los pacientes con todos estos eventos, ¿verdad? Nos causa mucha ansiedad y puede el estrés en el cuerpo incrementar las catecolaminas, entre otros, ¿verdad? Entre otros parámetros inflamatorios del cuerpo y el estrés afecta a todos nuestros órganos del cuerpo, ¿verdad? Y el tiroides no es la excepción. Y muchas veces cuando hay, como mencionaba un poquito antes, ¿verdad? Esos anticuerpos que ya estaban ahí presentes, que quizás no se habían expresado aún, al cuerpo entrar en estrés, pues le permite que esos anticuerpos se activen y comiencen, ¿verdad? Y desarrollen ya síntomas y se presente el deterioro en lo que es la función del tiroides. Claro. Hay que ver siempre el otro lado de la moneda. También existen unos tratamientos, doctor. ¿Cuáles son los tratamientos que tienen estos pacientes a la mano? De acuerdo, en el caso del hipotiroidismo, lo más importante es el reemplazo de la hormona, ¿verdad? En los pacientes que tienen la deficiencia, si es un hipotiroidismo a nivel del tiroides, ¿verdad? Ya si es un hipotiroidismo a nivel de la pituitaria o central, pues habría que ver si es algún tumor que lo está causando, cuál es la causa, porque entonces sería otro tipo de tratamiento. Pero en la condición más común es un hipotiroidismo por deficiencia de la hormona a nivel del tiroides.
y utilizamos lo que es el levotiroxin en su nombre comercial original, en su nombre, ¿verdad? El Synthroid o cualquier otra de sus moléculas, Claro. para nosotros entonces reemplazar esa hormona y mantener una estabilidad en sangre midiendo el TSH y el T4 para poder asegurarnos que esa hormona, esa cantidad de dosis de hormona que le estamos dando es la adecuada para mantener ese balance o esa homeostasis en sangre, ¿verdad? Es bien importante tomarla adecuadamente, utilizarla todos los días, porque este medicamento se va sumando en la sangre durante el tiempo. Si nosotros brincamos 1 o 2 dosis, pues es bien probable que se descontrole el reemplazo que estamos utilizando. Igual la dieta, ¿verdad? Y nosotros asegurarnos de tomarnos la pastilla en ayunas, porque es una pastilla de pobre absorción, así que debe de ser por lo menos media o una hora idealmente antes del desayuno, ¿verdad? Para que se absorba adecuadamente el medicamento. Y tener precaución como otros medicamentos que pueden interferir con la absorción también del medicamento, así que del reemplazo hormonal. Así que tenemos que considerar, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, lo que es vitamina D, entre otras, que muchos de nosotros la utilizamos, ¿verdad? Hoy día. Se ve que pueden interferir y deben de tomarse al menos 4 horas después de la pastilla del tiroides o reemplazo hormonal. Aquí a veces se falla en muchísimos pacientes en lo que usted destacaba, doctor. Me tomo el medicamento, ay, se me olvidó, lo tomo más tarde, ¿no? ¿Sabe? La fidelidad de poder consumir estos medicamentos para poder atender la condición es pieza clave, y de igual que a veces se peca en las comunidades, aquí en todo Puerto Rico y en todo el mundo, de que un medicamento le funciona a una persona, pero no necesariamente ese medicamento va a tener el mismo efecto, y es que deba usted recibirlo. ¿Me corrige, doctor? De acuerdo. De hecho, yo he tenido pacientes que los reemplazos hormonales de estos medicamentos de levotiroxina tienen distintos colores y utilizan distintos tintes para crear las mismas por dosis. Así que he tenido pacientes que son alérgicos a ese colorante y han tenido que utilizar la dosis de 50 microgramos, que es blanca, y entonces si necesitas 100 tiene que usar 2 pastillas. O sea que podría variar, ¿verdad? En cada individuo es bien importante, ¿verdad? Porque todos somos distintos, cada persona es un mundo, como yo digo, ¿verdad? Y cada individuo podría requerir distintas dosis de la pastilla, porque la disfunción del tiroides puede variar, depende de la severidad de la condición. Y otra, pues distintos tipos de medicamentos, no necesariamente el mismo. Quiero que repasemos ahora, doctor, el detectar estas condiciones a tiempo o desafortunadamente detectarlas tarde. ¿Cuáles son entonces los beneficios que trae al paciente el poder identificar a tiempo estas dos condiciones? Mire, es esencial porque lamentablemente cuando pasamos muchos años con hipotiroidismo no tratado, el paciente puede desarrollar, como mencionaste, fallo cardíaco, ¿verdad? Así que el aumento de peso, todo el metabolismo está disminuido, los cambios en estado de ánimo, puede causar infertilidad en algunas féminas. ¿Verdad? En el caso del hipotiroidismo son muchas las complicaciones que nos pueden ocurrir si no lo atendemos a tiempo. Y en el caso del hipertiroidismo, pues nos puede causar arritmias cardíacas, nos puede causar fibrilación atrial, ¿verdad? Que es un tipo de arritmias cardíacas. Puede dar un thyroid, que es una condición severa, una emergencia de hipertiroidismo, ¿verdad? Que puede causar hasta una tamponada o cardíaca y nos puede llevar hasta la muerte, Dios no lo quiera, ¿verdad? Así que definitivamente es esencial buscar ayuda a tiempo, ¿verdad? Y consultar con su médico las alternativas de tratamiento y buscar el tratamiento adecuado lo antes posible. Exactamente. Doctor, dentro de un sinnúmero de condiciones, o por no decir en todas, siempre hay unos mitos que se siguen replicando y es información que no es correcta. ¿Cuáles pudieran ser esos mitos que existen dentro del hipertiroidismo y el hipotiroidismo que se sigue esparciendo cuando no es así? Pues mire, hay varios mitos, ¿verdad? Entre ellos, pues pensamos que todos los síntomas que tenemos, últimamente está de moda el tiroides, entonces muchas veces tenemos aumento de peso, tenemos otras condiciones como anemia o alguna otra condición y le achacamos todo que es el tiroides, pensamos que es el tiroides, así que tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad? Y hablar con nuestro médico para que nos hagan un diagnóstico, un seguimiento de otras condiciones también y asegurarnos que realmente
lo que nos aqueja es un problema del tiroides. Claro. Hay otras cosas, ¿verdad? Como unas dietas muy estrictas, a veces confunden, ¿verdad? Y piensan, hay estudios pequeños que hablan del brócoli, entre otras cosas, los mariscos, que podrían interferir con el tiroides, pero son muy pocos los estudios grandes que prueben que esto sea así. Entonces, pues, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con qué leemos y dónde lo leemos, ¿verdad? Para dejarnos llevar. Yo entiendo que los médicos nosotros nos dedicamos a estudiar y tratamos de mantenernos lo más al día posible para llevarle la mejor información. Así que el médico debe ser la persona a la que le debe de preguntar cualquier duda, ¿verdad? Que tenga sobre la condición o su tratamiento, ¿verdad? Doctor, yo quiero que aprovechemos y entonces tengamos una visita virtual, que pudiéramos describirlo así, a lo que es un consultorio en MMM Multiclínica. ¿Cuál es la experiencia que se va a llevar el paciente y cuál es el proceso que tiene que pasar para poder entonces tener su consulta? Pues mire, en las clínicas nosotros recibimos referidos, ya sea lo más común del médico primario, ¿verdad? O cualquier paciente que tenga necesidad de ir a las clínicas, que tenga el plan de MMM, puede llamar a nuestras clínicas y consultar una cita. Claro. El beneficio que tiene este tipo de clínica que estamos colaborando actualmente es que tienen servicio de transportación, ¿verdad? Que puede recogerlo a su casa, traerlo a las clínicas, ponemos al paciente primero, ¿verdad? Que ya una vez llega, tenemos el compromiso de atender al paciente en no más de 30 minutos, tratando de llevarlo a 15 minutos por cada paciente. Claro. Tiene todos los subespecialistas en un mismo lugar, ¿verdad? Tenemos la oportunidad y nosotros como proveedores tenemos la oportunidad de consultar con algún otro subespecialista a una puerta de distancia. Tenemos las notas clínicas en el mismo sistema, o sea que hay un equipo interdisciplinario cuidando la salud de cada paciente, individualizado a las necesidades de cada paciente en particular. Y esto con la asistencia de nutricionistas, educadoras en salud, tenemos farmacéuticos, ¿verdad?, que orientan y educan y nos ayudan a educar a nuestros pacientes también el uso adecuado de sus medicamentos. Así que es un equipo interdisciplinario holístico, se trata que le tratamos de llevarle la mejor experiencia al paciente cada vez que entra por la puerta de nuestras oficinas. Así es, y el hecho de romper también quizás con esas demoras tan extensas que tienen nuestros pacientes a la hora de buscar servicios especializados dentro de MMM Multiclínica. Usted tiene esta sombrilla, como destacaba el doctor, con una batería de profesionales de la salud que están ahí dispuestos a ayudarle. Doctor, quiero que entonces retomemos, porque dentro de mis notas me llamaba mucho la atención que dentro del tema del hipotiroidismo, oímos hablar de los nódulos de la tiroides. ¿Qué son y qué los causa? Pues mire, sí, el nódulo del tiroides es como una inflamación focal ¿verdad? Que ocurre dentro de la glándula. Y esta, en la mayoría de los casos, se relaciona podría ser una inflamación de líquido y sería un quiste, lo que denominamos como quiste. Y esos tienden a ser benignos en su gran mayoría. Okay. Y otras, pues, inflamaciones del mismo tejido del tiroides, ¿verdad? Que causan un tipo de nodularidad o inflamación en el área. Okay. Y entonces, a la hora entonces de la importancia de evaluarlo, el tamaño de ya sea uno o varios nódulos, ¿importa el tamaño de estos nódulos? Es sumamente importante, Isaac, porque de eso va a determinar el riesgo, ¿verdad? Y según las características de cada nódulo y el tamaño, es que podemos hacer la evaluación de cuál es el riesgo de que ese nódulo sea maligno, que gracias a Dios, en su mayoría, son benignos, ¿verdad? Es bien raro que estos nódulos, ¿verdad?, sean malignos, casi un 90% de esos nódulos quísticos son benignos, cuando hablamos de la característica quística. Pero es importante porque cuando son nódulos que vemos que son más altos que anchos, nódulos que tienen más sólidos, que tienen calcificaciones dentro del nódulo y miden más de 1 centímetro, es importante hacerles biopsias, ¿verdad? Para hacer un seguimiento si tiene el paciente alguna malignidad, alguna célula maligna en ese tejido inflamatorio que tiene dentro de la glándula. Ahora, nódulos más pequeños, pues podemos seguirlos considerando que en su mayoría son benignos, ¿verdad? Y que tengan características menos agresivas como las que mencioné, pues podemos monitorearlo hasta cada 1 o 2 años con sonograma, para entonces monitorear que no cambien de forma o que no crezcan, ¿verdad? Y no sugieran que hayan transformado alguna malignidad. Claro. Platicando ya entonces de el monitoreo, esa palabra tan clave, ya a la hora de recibir ese monitoreo los pacientes, ¿cuáles son las experiencias, doctor? Porque yo sé que diariamente ustedes reciben muchísimos pacientes que están ahí mano a mano con ellos. ¿Cuál es la experiencia de ellos y de sus familiares que los acompañan en este proceso o en el caso también hasta de cuidadores?
Pues mire, usualmente, gracias a Dios, ¿verdad? La experiencia ha sido excelente hasta el día de hoy. Nuestros pacientes, pues cuando vemos las consultas y cuando vemos las estadísticas que se miden de satisfacción al paciente, estamos en un 98-99%, o sea que es algo excelente, ¿verdad? Claro. Que gracias a Dios hemos podido cumplir con las expectativas de la mayoría de nuestros pacientes hasta el día de hoy. Y muchos de ellos se sienten cómodos y contentos, ¿verdad? Por lo mismo, porque ya no tienen que ir a múltiples oficinas médicas, tienen todo concentrado en un mismo lugar. El tiempo de espera no es tan prolongado como en otros lugares, ¿verdad? Porque tenemos muchos especialistas y muchas personas que lo están ayudando, impactando en un mismo día, ¿verdad? Y así pues el paciente por lo menos pues tiene una mucha mejor experiencia y un servicio integrado mucho más cómodo para cada paciente. Doctor, ya cerrando, pero no me quiero retirar sin antes recomendaciones para los pacientes con hipotiroidismo. Pues mire, lo más importante, hablando de recomendaciones, es estar pendiente a los síntomas. Si desarrollas o si notas que estás teniendo cambios en aumento de peso drástico, cambios en el estado de ánimo, cambios en los periodos menstruales en el caso de las féminas más jóvenes, debemos de acudir a nuestro médico lo antes posible, buscar, ¿verdad? hacer esas pruebas de tiroides para hacer el diagnóstico a tiempo. Claro. El paciente que ya tenga hipotiroidismo es esencial que se tome su medicamento, ¿verdad? Como estuvimos hablando hace un rato, que se lo tome todos los días, que no falle con su terapia. Y en el caso de nódulos de tiroides, pues igual, ¿verdad? Si tiene dificultad al tragar, ronquera o algunos otros síntomas relacionados a posibles nódulos en el tiroides, pues consultar también con su médico a tiempo para poder hacer los sonogramas o los estudios pertinentes. Claro que sí, fascinante. Doctor, gracias de verdad por una vez más acompañarnos aquí en Hablemos de Salud y deseándole muchas felicidades y bendiciones en esta época. Muchísimas gracias, Isaac, muchísimas gracias a todos, muchas felicidades, bendiciones, gracias por tenernos aquí una vez más. Para mí un placer siempre estar con ustedes. Claro que sí, siempre a la orden. Bueno amigos, ya no nos queda tiempo para más, pero le agradecemos a MMM Multiclínica que semana tras semana nos ha permitido llegar a cada uno de sus hogares, de sus trabajos, donde quiera que usted esté. Gracias. Deseamos muchas felicidades y bendiciones para usted y sus seres queridos y les invitamos a que se mantengan pendientes para siempre llevarle más informaciones en temas de salud. Pero si usted quiere coordinar una cita, puede comunicarse al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Gracias, nos vemos próximamente y siempre deseándole lo mejor, muchas felicidades, bendiciones y un próspero año nuevo.